Esta serie sobre cómo tomar decisiones bíblicas es la primera de nuestro curso sobre la ética cristiana. En esta serie nos enfocaremos en el proceso que la Biblia nos enseña a seguir cuando tomamos decisiones sobre toda clase de cosas en nuestras vidas. Hemos llamado a esta primera lección Ética en la Escritura. Presentaremos esta serie primero estableciendo una definición bíblica de ética cristiana. En términos generales, la ética es el estudio del bien y el mal moral, el estudio de lo que es bueno y lo que es malo. Esta definición será suficiente como una orientación básica hacia la ética, pero en estas lecciones no estamos tan interesados en un estudio profundo de la ética como lo estamos particularmente en el punto de vista cristiano o bíblico de la ética. Definiremos la ética cristiana como teología, viéndola como un medio para determinar qué personas humanas, hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. A diferencia de muchos otros sistemas éticos, nuestra definición se enfoca en Dios y su bendición, en lugar de usar términos como el bien y el mal o correcto e incorrecto. Aquellas cosas que reciben la bendición de Dios son buenas y correctas, mientras que aquellas cosas que no reciben su bendición son malas y están equivocadas. ¿Pero qué nos hace enfocarnos en Dios y su bendición de esta manera? Al enfocarnos en Dios y su bendición de esta manera, queremos decir dos cosas. Primero, la naturaleza de Dios es la norma de moralidad. Y segundo, las acciones de Dios demuestran la norma de moralidad. Analicemos estas dos ideas por un momento más detalladamente. Primero, afirmamos que Dios es la norma definitiva del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto. Al decir esto, negamos que la moralidad definitiva sea una norma fuera de Dios, a la que incluso Él debiera cumplir si fuera considerado bueno. Por el contrario, afirmamos que Dios no se somete a ninguna norma fuera de Él y que todo lo que está de acuerdo con su carácter es bueno y correcto, mientras que todo lo demás es malo e incorrecto. Considere estas ideas a la luz de las enseñanzas de Juan en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta metáfora de que Dios es luz es principalmente una evaluación moral. La oscuridad es símbolo de pecado y mentiras, y la luz de la verdad y pureza del pecado. Es un cuadro de Dios perfectamente libre del pecado en su misma naturaleza, y es una descripción del pecado como aquello que está fuera de la naturaleza de Dios. A la luz de este pasaje y otros como este, estamos obligados a ver la naturaleza de Dios como la norma y modelo de bondad y rectitud. Y por las mismas razones, estamos obligados a condenar como pecadoras, malas e incorrectas, aquellas cosas que se oponen a su naturaleza. La segunda cosa que queremos decir al enfocarnos en Dios y su bendición es que las acciones de Dios manifiestan la norma de moralidad. Una de las principales maneras en que Dios muestra su aprobación por lo que es correcto y bueno es dando bendiciones. De la misma manera, Él muestra su aborrecimiento por lo que es incorrecto y malo, restringiendo las bendiciones y derramando maldiciones. Este principio lo vemos en acción innumerables veces a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, al explicar las condiciones de su pacto con Israel en Levítico capítulo 26, versículo 3, Dios ofreció derramar enormes bendiciones sobre ellos con la condición de que, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Pero al principio del versículo 14 del mismo capítulo, los amenazó con terribles maldiciones si ellos no obedecían su palabra.
Escuche la manera en que presentó estas maldiciones en Levítico capítulo 26, versículos 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Las maldiciones en este capítulo corren a lo largo de muchos versículos, cada una más terrible que la anterior. Pero el punto es que Dios amenaza con estas maldiciones a aquellos que se niegan a obedecer sus mandamientos y desprecian su relación del pacto. En ninguna parte de este pasaje Dios proclama que desobedecerlo es perverso, malo o incorrecto. No obstante, esta es la única conclusión a la que podemos llegar, basándonos en su amenaza de los aterradores juicios para aquellos que se vuelven contra Él. Además de enfocarnos en Dios y sus bendiciones, nuestra definición de ética cristiana resalta la extensión del tema de ética. Cuando usamos el término ética, no es solo una rama de la teología, es un aspecto esencial de toda la teología y toda la vida cristiana. Nuestra definición enfatiza que la ética cristiana toca cada aspecto de la vida cristiana. Ética es la teología vista como un medio para determinar lo que es bueno y malo. De una u otra manera, cada aspecto y disciplina teológica trata con las bendiciones de Dios sobre el bien y maldiciones sobre el mal. Cada disciplina de la teología nos obliga a creer ciertos hechos, hacer ciertas cosas y sentir ciertas emociones. Y debido a que es bueno hacer y sentir estas cosas e incorrecto no hacerlo, toda la teología involucra el estudio de lo correcto y lo incorrecto. Toda la teología involucra la ética. Ahora, más allá de esto, la ética cristiana toca cada área de la vida. La teología en sí no se reduce a una pequeña área de la vida. En el tercer capítulo de mi libro, La doctrina del conocimiento de Dios, defino la teología como la aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de la vida. En otras palabras, la teología no es el reflejo de Dios y su palabra, más bien es el reflejo que trae consigo su aplicación. Nada está fuera de las normas morales de Dios. Considere este punto de vista sobre la ética y la teología a la luz de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñar, redarguir, corregir e instruir resumen la manera en que aplicamos las Escrituras a nuestras vidas. Podríamos interpretar este versículo como: toda la Escritura es útil para la teología, la cual prepara al hombre de Dios para hacer lo que es moralmente correcto en cada parte de su vida. En pocas palabras, la ética cristiana toca cada área de la vida. Además de enfocarnos en todo lo que abarca el tema de la ética, nuestra definición no solo se refiere a la conducta, como es común en muchos sistemas éticos, sino también a las actitudes y naturaleza de cada individuo. Nuestra definición de la ética cristiana describe cuáles son las acciones y actitudes de los seres humanos que reciben bendiciones de Dios y cuáles no. Las normas morales de Dios son las que nos dan responsabilidad en nuestras acciones, en los pensamientos e inclinaciones de nuestro corazón y en nuestra misma naturaleza. Ahora podemos decir con certeza que la Biblia enfatiza la buena conducta. Y generalmente, para la mayoría de las personas, es obvio que las acciones pueden ser propiamente consideradas buenas o malas, para no tomar mucho tiempo explicando la razón de incluir la conducta en esta definición. Pero también debemos recordar que las Escrituras ven las actitudes como moralmente buenas o malas. Muchos creyentes bien intencionados piensan que nuestras actitudes y emociones son amorales, esto es, que no son ni buenas ni malas.
pero las Escrituras muestran una y otra vez que nuestros sentimientos pueden declararse como moralmente buenos o denunciarse como moralmente malos. Puesto que la Biblia enseña a los cristianos a conformar cada aspecto de sus vidas y de su ser a las normas morales de Dios, la ética cristiana no solo debe dirigirse a la conducta, sino también a las emociones, orientaciones, predilecciones, inclinaciones, preferencias, pensamientos, imaginaciones, creencias y a nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en Mateo capítulo 5, versículo 28 agregó que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ambos casos, Jesús condenó como pecadoras las emociones y actitudes del corazón, independientemente de que éstas motivaran a la persona a actuar. De hecho, Él enseñó que estas actitudes violaban los mismos mandamientos que prohíben las acciones pecaminosas. También considere la manera en la que describe el corazón humano en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Las actitudes malas no solo son moralmente incorrectas en sí mismas, también son a raíz de acciones malas. Siguiendo las Escrituras, también hablaremos de personas moralmente buenas y malas. Y la conducta mala fluye de un corazón malo. Un corazón malo fluye de una naturaleza mala. Por esta razón, si debemos agradar a Dios, no es suficiente que nuestras acciones y actitudes sean moralmente buenas. También debemos ser esencialmente personas buenas. Debemos tener una buena naturaleza. Las Escrituras se dirigen a este aspecto de nuestro ser en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, donde Pablo escribió: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Abreviando, todos los no creyentes que viven según la carne tienen una naturaleza mala y por consiguiente sus acciones y actitudes también son malas. Pablo identificó la naturaleza caída como la fuente de una mente que es hostil ante Dios y que no puede ni se somete a la ley de Dios. A diferencia de los no creyentes, los creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y cuando él escribió de aquellos que viven de acuerdo con el Espíritu, se refirió a los creyentes con una naturaleza nueva porque tienen la presencia del Espíritu Santo. Esto significa que los creyentes tienen un antídoto contra la naturaleza caída y poseen la habilidad de someterse a las normas de ética de Dios. Así que, cuando hablamos de ética cristiana como teología viéndola como un medio para determinar qué personas humanas, hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no, queremos decir por lo menos tres cosas. Primero, Dios mismo es la norma de ética. Solamente Él es la regla por la que el bien y el mal son medidos. Segundo, toda la teología, incluso toda la vida, tiene dimensiones éticas. Tercero, las normas morales de Dios nos mantienen en responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos e inclinaciones de nuestro corazón y en nuestra misma naturaleza.